Bueno, el día de hoy voy a hablar de amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples, conocido como MLPA por sus siglas en inglés. Este es el contenido de la presentación. Se divide en los siguientes títulos: cuándo usar para clínicos en genética, qué es MLPA, análisis, aplicaciones, interpretación de resultados del MLPA, y vamos a hablar también de variantes de la técnica y ventajas y limitaciones de la misma, y finalmente dos casos prácticos. Entonces, hay que iniciar por una introducción muy pequeñita: cuándo usarlos para clínicos en genética. Esto va a depender entonces del tipo de cambio genético que deseo detectar, y los cambios genéticos se conocen principalmente dos categorías al día de hoy: por cantidad y por secuencia. Sabemos que la dosis génica correcta es fundamental para el desarrollo de un microorganismo, y en este caso del humano, y sus alteraciones en el número van a resultar en diferentes enfermedades o síndromes. Cuando hablamos de una sobredosis génica, podemos estar hablando de una trisomía, de las más frecuentes trisomía 21, y cuando hablamos de una dosis insuficiente, estamos ante una monosomía, un síndrome de Turner. Entre los exámenes que podemos realizar para el estudio de estas alteraciones por cantidad, encontramos el cariotipo, el FISH, la hibridación genómica comparativa RAI, y el MLPA. Ya para estudiar entonces los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos de ADN, tenemos la secuenciación por Sanger y la secuenciación de próxima generación o NGS. ¿Qué es entonces el MLPA? El MLPA se define como un método diagnóstico genético que está basado en la reacción en cadena de la polimerasa y va a permitir la detección y cuantificación del número de copias, el reconocimiento de metilación del ADN genómico, la cuantificación relativa de ARN mensajero y la identificación de casos específicos de mutaciones puntuales. Y aquí quiero hacer como una claridad. El MLPA principalmente se generó para la detección y cuantificación del número de copias o grandes rearreglos, como de lesiones duplicaciones. La identificación de casos específicos de mutaciones puntuales son de mutaciones muy específicas conocidas en la población y que usualmente son para ciertas condiciones también específicas, no para muchas. Principalmente en este caso, en la parte oncogenética es donde más se ha desarrollado esos kits para MLPA. Entonces, vamos a la base, recordando un poquito que la PCR es la amplificación directa de un gen o de un fragmento de ADN, o indirecta del ARN que están presentes en múltiples o diferentes tejidos de diferentes tipos de muestras. Y los objetivos son detectar el fragmento de interés y amplificar un segmento conocido de DNA para disponer de mayor cantidad del mismo. Se basa entonces en la propiedad de las polimerasas de replicar las hebras de ADN, empleando ciclos de altas y bajas temperaturas para separar las hebras recién formadas y volver a duplicarlas, esto por medio de un termociclador. Y lo que me permite es comparar la cantidad de ADN de una muestra problema frente a un control o a una muestra control. Conocemos acá entonces la PCR consiste en tres pasos importantes: la de naturalización, que es la separación de la doble cadena de ADN, posteriormente la hibridación del primer, que tiene una secuencia complementaria a la zona de interés, y finalmente la elongación, que se hace a través de la DNA polimerasa. Estos ciclos se repiten aproximadamente 35 veces para obtener múltiples copias de la secuencia de interés que quiero estudiar. Y gracias al desarrollo de la PCR se han generado nuevas tecnologías o nuevas técnicas, y entre esas el MLPA. Esta técnica entonces utiliza sondas de dos oligonucleótidos que reconocen sitios adyacentes en el ADN y que contienen una secuencia universal que permite la amplificación simultánea de PCR de todas las ondas con solo una pareja de cebadores o primers. Aquí en esta gráfica, a modo de esquema, ustedes pueden ver, esta es la secuencia objetivo de la secuencia muestra del paciente, aquí abajo en azul oscuro, y arriba ustedes ven que la sonda de MLPA efectivamente está conformada por dos oligonucleótidos, el oligonucleótido izquierdo y el oligonucleótido derecho. Ambos están formados por una secuencia de hibridación que
tiene una secuencia complementaria que se va a unir a la secuencia objetivo, pero en sitios adyacentes a ambos oligonucleótidos, y esto va a ser importante posteriormente para continuar el proceso del MLPA, que ya vamos a ver más adelante. También ambos oligonucleótidos cuentan con una secuencia primer, que no se va a unir a la secuencia objetivo. Y la diferencia entre estos dos oligonucleótidos principalmente es esta secuencia en color verde que se conoce como la secuencia de relleno. Esta secuencia es muy importante porque de acuerdo a el tamaño de la secuencia de relleno va a modificarse el tamaño de la sonda y eso me va a permitir al final de todo el proceso diferenciar las sondas entre sí por medio de la electroforesis. Dentro del MLPA cuando se desarrolló la técnica clásica que permite entonces las deleciones, duplicaciones y también ver esas variantes puntuales específicas de las que ya vamos a hablar, pero con el tiempo se han venido generando variantes de la técnica del MLPA. Entonces voy a hablar cómo es la MS-MLPA y la MLPA transcriptasa reversa, pero voy a hablar primero de la técnica clásica y más adelante vamos a andar un poquito en las variantes de esta técnica del MLPA. Entonces, en general, el proceso se puede dividir en 5 o 7 etapas de acuerdo del autor. La primera es la denaturalización del ADN e hibridación de las sondas. La segunda es la ligación. En la tercera etapa tenemos la amplificación. La cuarta, separación de los productos de amplificación por electroforesis o amplicones. Y la quinta, el análisis de los datos. Entonces, ya en esta primera etapa, en la denaturalización del ADN, para comenzar el proceso de MLPA, la muestra o diferentes técnicas, las muestras se deben de naturalizar. Esto se realiza principalmente a una temperatura de 98 grados centígrados durante 5 minutos en un termociclador. Posteriormente se va a incubar con las sondas de hibridación, que son unas sondas de hibridación de MLPA que contiene el mix de buffer y el mix de las sondas salsa. Luego de esto se va a poner esta muestra durante 1 minuto a 95 grados y posteriormente durante aproximadamente 16 horas a 60 grados centígrados. Esta última parte usualmente se deja el proceso en la noche. Ya al otro día se va a iniciar entonces el proceso de la ligación. Para esto se necesita adicionar a esa muestra la ligasa Master Mix, que también contiene los buffers de la ligasa y contiene además una enzima que es la ligasa 65 que es termoestable. Y se va a incubar a 15 minutos esa muestra con esa nueva adición de ligasa Master durante 15 minutos a 54 grados centígrados. Y para inactivar y para que pare este proceso se debe poner a una temperatura de 98 grados centígrados durante 5 minutos. Con eso es suficiente para la inactivación y para que se termine este proceso de ligación. Ya finalmente, en la amplificación por PCR, se va a añadir otro master mix, que es el master mix de la polimerasa, que contiene también las salsas de la polimerasa y el buffer. Dentro de las salsas, entonces, tenemos un primer o cebador reverse, un primer o cebador forward. Este ya viene o contiene el fluorocromo y además de eso los DNTPs que me van a servir para la amplificación de estas zonas que estoy estudiando. Recordar entonces que los primers o cebadores no van a amplificar directamente las secuencias Diana y que la cantidad de producto obtenido hasta aquí es un producto ligado y es la medida del número de secuencias Diana que estoy estudiando. Esta imagen es un esquema principalmente de todo el proceso del MLPA. Esta primera parte, la de naturalización del ADN e hibridación de las sondas, ustedes ya la acabamos de ver. Aquí la sonda está compuesta entonces por los dos oligonucleótidos. Esta secuencia de ambos oligonucleótidos se dan a hibridar en regiones de la secuencia objetivos adyacentes entre sí.
para posteriormente generar entonces la ligación por medio de la ligasa termoestable. Aquí quiero hacer hincapié o quiero hablar de algo muy importante. Esta ligasa termoestable es muy específica. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si ella encuentra que hay una alteración, así sea de solo un nucleótido, en las secuencias de hibridación, ella no se va a unir y no va a generar el enlace covalente que debe generar entre estos dos oligonucleótidos. Cuando yo no genero ese enlace covalente, no puedo amplificar esas ondas y por tanto no voy a generar una señal posteriormente en la electroforesis. Una de las ventajas que esto tiene y que le da como un punto a favor al MLPA es que nosotros podemos diferenciar, gracias a esa especificidad, pseudogenes de genes. Y eso nos permite entonces que el MLPA tenga una función adicional a las que hemos venido hablando, sobre todo en una condición específica, como es la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí, en esta imagen, ya entonces vemos aquí en la parte de abajo que diferentes sondas se unen a diferentes regiones o secuencias objetivo. Un master mix de MLPA de sondas para ligación para hibridación, puede contener hasta 60 sondas diferentes que se van a unir a secuencias diferentes objetivos al mismo tiempo en la misma mezcla. Y como no tengo que lavar la mezcla, puedo hacer toda esta reacción en un solo tubo. Una vez entonces ocurre la ligación, voy a generar la amplificación de los diferentes segmentos por PCR y posteriormente voy a separar los fragmentos por tamaño, y es aquí donde cobra importancia la secuencia de relleno. Y después de hacer esto por tamaño, también como se ha añadido el fluorocromo que viene en la amplificación, voy a poderlos diferenciar y cuantificar en la electroforesis. Entonces, perdón, recordar que en esta parte también tenemos un marcador de peso molecular que tiene fragmentos de tamaño conocido y funciona como si fuera una regla molecular. Tanto los amplicones de MLPA, que son los productos de amplificación por PCR, como los marcadores de peso molecular tienen unos fluorocromos diferentes que al pasar a través del detector, la fluorescencia detectada me los va a dividir y me los va como a cuantificar, obteniendo este resultado que es una electroforesis. Entonces, ¿cómo voy a analizar eso que acabamos de hablar en esta técnica? Resulta que MCR Holland generó un software que se llama Cofalizer para el desarrollo de estos análisis. Entonces, el análisis de los datos también tiene asociados varios pasos. Pero el más importante es la normalización de datos. ¿Qué ocurre aquí? Se compara cada dato de la muestra con datos de muestra de referencia. Aquí en esta primer gráfica superior derecha ustedes ven las muestras de referencia están en verde y no sé si se alcanza a notar muy bien, pero las muestras del paciente o la muestra que se está estudiando están en azul. Lo primero que se hace en este paso de normalización es un proceso llamado intranormalización, donde realmente esas intensidades absolutas que se observan en el electroesferograma se van a convertir en valores relativos para poderlos comparar con estas muestras de referencia. Si ustedes observan acá, cuando comparo estos picos en esta electroforesis, veo que tengo unos picos más bajos de la muestra que estoy analizando. Esto posteriormente, por medio del Cofalizer, se traduce hacia este radio chat o imagen o
o imagen de normalización del cofalizer, donde se ve como si esta disminución fuera realmente una deleción. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo de cómo se vería una deleción de una forma sencilla, pero ya vamos a ir avanzando también en esa parte. Esta es la imagen que ustedes pueden ver de un electroferograma normal. Estas sondas que ven a la derecha son las que ya se han normalizado y son las del paciente principalmente. Estas sondas que ustedes ven a la izquierda principalmente son sondas que les permiten a ustedes determinar la cualidad o la calidad realmente de esa muestra. Acá, este es el radio chat. Entonces ustedes van a ver que si tuviese solo las muestras de referencia, se van a ver todas alineadas en el centro. Tenemos, y es fácil confundirse, tenemos acá dos líneas, una roja y una azul. Esas líneas principalmente son... no se deben utilizar siempre para determinar deleciones si quedan sondas acá abajo o duplicaciones si están arriba. Es importante que sepan que usualmente las muestras se pueden ver así como se ve en esta parte, donde estos puntos negros se van a encontrar no siempre en el centro de esos cuadrados, verdes o que usualmente son azules, sino que pueden estar más arriba o más abajo. Estos cuadrados realmente me indican entonces el intervalo de confianza de las muestras de referencia. Y estos puntos que ustedes ven acá, esos puntos negros, realmente es el intervalo de confianza estimado de la prueba. ¿Listo? Una vez este punto negro se salga de ese intervalo de confianza aquí marcado como verde y se vaya de pronto hacia la región de abajo, ahí es cuando puedo hablar de una deleción. Y igualmente, si este punto negro llega a irse hacia la parte de arriba y se sale de este intervalo de confianza, entonces puedo hablar de una duplicación. Estas líneas que ustedes, de las que los confunden, porque uno se confunde al comienzo cuando está viendo como las deleciones, duplicaciones, con pensar que si este cuadrado con este punto bajan a 0.5, voy a tener inmediatamente una deleción. No se debe leer de esa forma. Realmente las líneas van más o menos, son un rango que se generan a partir del rango promedio de estas muestras que tienen en la mitad, y esas líneas no siempre son lineales. Al ser como un rango, es un rango de normalización, pero no les habla de realmente si todo lo que está aquí dentro no tiene una duplicación o una deleción. Entonces, ya para irlo aclarando, vamos a ir mirando más ejemplos. ¿Cuándo o cuáles son las aplicaciones entonces del MLPA? Sirve para el diagnóstico y todavía se utiliza para investigación. La principal aplicación de esta, tanto en diagnóstico como en investigación, es la detección de variantes en el número de copias del genoma. Ellas son duplicaciones de lesiones. También me permite el análisis de perfiles de metilación, la detección de mutaciones puntuales recurrentes, el estudio de variantes a nivel somático, aquí principalmente es para oncología, y la cuantificación relativa de ARN mensajero. Si yo quiero ver de lesiones duplicaciones, el MLPA me sirve para también diagnosticar desde la parte clínica condiciones monogénicas, principalmente cuando tengo la lesión de un gen específico, como en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o el síndrome de Pelizaeus, pero también cuando tengo deleciones de exones específicos dentro de un gen, como la atrofia muscular espinal. Y como les decía antes, para lograr identificar también
¿Dónde tengo la variante? Si la variante se encuentra en un gen o en un pseudogen como en la hiperplasia suprarrenal congénita, y en algunos casos, en algunas condiciones que son monogénicas y que se han reportado casos de lesiones duplicaciones asociadas con enfermedad, pero no como primer causa. Entonces tenemos el síndrome de Alaguir y cáncer hereditario, principalmente BRCA1 y BRCA2. Ya otras aplicaciones más conocidas de lesiones duplicaciones, los grandes rearreglos, las microdelesiones, la microdeleción 22q11.2 o síndrome de George, el síndrome de Cri-du-Chat también se puede diagnosticar por medio de MLPA. Y últimamente tenemos salsas para condiciones mitocondriales, principalmente para la neuropatía de Leber. Aquí cuando hablo de salsas o hablo de kits es porque el MLPA no sirve para todas las condiciones. Sirve para unas condiciones específicas que ya están previamente estudiadas. Entonces, cuando el clínico desea solicitar un estudio por MLPA o confirmar una lesión por MLPA, siempre debe averiguar primero en la página de MRC Holland y determinar que ese kit que quiere buscar o esa región que quiere analizar por medio de MLPA, si tenga el kit para poder realizar ese estudio. O ese gen que quiere estudiar por MLPA, si tenga el kit asociado para poderlo hacer. Entonces, ocasionalmente se ve de pronto algunas solicitudes de algunos genes que realmente pues, no se pueden realizar bajo esta técnica y tocaría mirar otras técnicas diferentes. El MLPA entonces también se ha hecho famoso porque permite ver las alteraciones de metilación. Esto para el diagnóstico principalmente de síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, el síndrome de David-Wiedemann y el síndrome de Silver-Russell. Y variantes a nivel somático, aquellas variantes específicas que se encuentran en tumores principalmente, como había dicho antes. ¿Cómo voy a interpretar entonces todos esos resultados que voy a obtener? Si estoy hablando de mutaciones puntuales, tengo que conocer que aquí cambia un poquito el análisis. Las sondas de hibridación del MLPA van a venir con la función de buscar esa mutación que yo estoy sospechando en el paciente. Entonces, en este caso, en este cuadro de la derecha, puedo ver que los dos oligonucleótidos de la sonda de MLPA se hibridaron perfectamente a la secuencia objetivo. Por tanto, hay ligación y hay amplificación del producto. Cuando yo tengo esta amplificación, digo que el paciente tiene la mutación porque fue reconocida. En un caso de una persona que no tenga esa mutación específica que estoy buscando, el oligonucleótido no se va a unir o no se va a hibridar adecuadamente a esta secuencia objetivo y por tanto, cuando hay esta alteración por la especificidad de la ligasa no va a generar su ligación, valga la redundancia, y si no hay ligación, no existe producto de amplificación y por tanto no se va a ver acá el pico en la electroforesis, siendo esta muestra de una persona normal o sin la mutación. Ya para el estudio de lesiones duplicaciones, vamos a hablar de una condición conocida o que se ha venido estudiando bastante, que es la distrofia muscular de Duchenne. Como su nombre lo indica, es una distrofia, una condición genética ligada a X, que usualmente tiene presentación a edades tempranas en los niños, es progresiva y su morbilidad está dada por compromiso diafragmático e insuficiencia respiratoria. Esta condición al día de hoy ya tiene tratamiento, entonces el diagnóstico es muy importante porque este tratamiento se basa en el tipo de mutación que tenga el paciente. En este caso, estamos viendo acá a mano izquierda la electroforesis, listo. Vemos estos 4 puntos que se encuentran aquí elevados, que cuando lo vemos en el RadioChat o en la curva de normalización del Cofalizer, vemos que son estas ondas que se encuentran aquí. Si ustedes se dan cuenta, estas ondas no solo están arriba de esta línea azul,
sino que lo más importante acá es que están fuera de su rango de confianza, que se ve acá como estos cuadrados pequeños azules. Aquí hablamos de una duplicación y por tanto se va a generar un reporte con un resultado positivo para distrofia muscular de Duchenne. Ustedes ven en esta gráfica que tengo dos colores, uno gris y uno azul. Esta región gris es porque aquí es donde se encuentra la lectura de sondas de referencia. A veces surgen dudas de cuántos alelos tengo en esa muestra o en esta duplicación. ¿Cuántos alelos se duplicaron o cuántas veces se duplicaron? Es importante que ustedes también sepan que el Cofalizer les genera esta tabla donde pueden ver la cuantificación del ratio y pueden ver de pronto la curva, el área bajo la curva, el pico, y por acá esta nomenclatura donde les habla que está dos desviaciones estándar, perdón, por encima de esta línea azul. ¿Listo? Se puede ver allí cuando tengan alguna duda. Que es importante cuando ustedes tienen estas condiciones genéticas que son ligadas a X, que este caso es el caso de un varón, de un paciente varón, y por tanto van a hablar de hemicigosis, a pesar de que se vea una duplicación en homocigosis, y esto ocurre porque principalmente pues solo tenemos una X, que se deleta una región o que se duplica esa región. Duchenne también o principalmente las variantes que causan enfermedad son por delesión. Entonces acá vemos otro ejemplo donde vemos el electroferograma. Vemos que en esta región no se ven sondas. Listo, probablemente es aquí donde hubo la delesión. Y cuando vamos a ver el ratio Schadt o la curva de normalización del Cofalizer, entonces encontramos que esta sonda se encuentra en cero. ¿Qué ocurre en este caso? Ustedes pueden decir acá hubo una delesión y por tanto el reporte va a salir positivo para distrofia muscular de Duchenne, pero ojo con esta parte. Es posible y se ha visto con el tiempo que, como yo les decía previamente, si yo tengo una alteración en la hibridación de las ondas de MLPA con la secuencia objetivo, si yo tengo un error en esa hibridación, no voy a amplificar y por tanto el sistema me lo va a tomar como una delesión. ¿Qué se ha visto en Duchenne o qué se vio en Duchenne cuando empezaron a generarse los diferentes medicamentos asociados a los tipos de variantes o de mutaciones? Que encontrábamos que a veces había una lesión de un exón único o de una sonda única. Y resulta que cuando íbamos en esos casos, los pacientes no podían ser partícipes o obtener el medicamento para esta condición. Posteriormente, con estudios de investigación, lo que se encontró es que realmente no tenían una lesión de un exón, sino que lo que tenían esas personas era una mutación puntual, un cambio de una letra por otra que no permitía que la sonda que iba a hibridar esa región, la sonda del MLPA que iba a hibridar esa región, reconociera adecuadamente esa secuencia objetivo y por tanto se hibridaba de una forma errada o no se hibridaba y no existía la ligación y por tanto el sistema consideraba que esto era una delesión. Pero esto realmente era una mala interpretación de lo que estaba ocurriendo en ese paciente. Aquí, ya cuando ustedes ven los insertos del MLPA, una de las cosas que principalmente les indican es tener cuidado cuando hay deleciones de sondas únicas o duplicaciones en caso contrario de sondas únicas. Siempre hay que ir a mirar entonces la calidad de la muestra, y ya vamos a entrar en esa parte, y tengo que mirar también si efectivamente lo que estoy viendo es una delesión o es producto de otro tipo de mutación como mutación
por por alteración de la secuencia de nucleótidos. Entonces, a modo general, tener en cuenta en la interpretación de resultados que una disminución en el área de señal indica una deleción y al contrario, un incremento en el área de señal indica un aumento en el número de copias. Las deleciones o duplicaciones en heterocigosis van a producir una reducción o aumento del 25 al 50% aproximadamente de lo esperado para cada sonda. Y hay que tener mucho cuidado con esa interpretación de las deleciones duplicaciones en hemicigosis en pacientes varones cuando estamos hablando de condiciones ligadas al X. En ocasiones, realmente la interpretación se vuelve bastante complicada y obliga a repetir el ensayo. Eso puede ocurrir y siempre tener cuidado con las deleciones o duplicaciones de una sola sonda o de un solo exón. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo vamos a reconocer la calidad de la muestra? Les comentaba yo que tenían estas señales al comienzo del electroferograma y estas señales son principalmente fragmentos cortos que están ahí para la calidad de esta muestra. Entonces, este es el fragmento estándar. Él realmente pocas veces va a verse afectado por la denaturalización, por la cantidad de ADN. Entonces, es el fragmento con el cual hacemos todas las comparaciones del resto de fragmentos de calidad. Aquí están los fragmentos Q. Ya vamos a ver dónde se ubican cada uno. Realmente se ubican acá. Los fragmentos D, el fragmento X y el fragmento Y. Entonces, como les comentaba, este es el fragmento estándar. Es este que se ve aquí en moradito. Muy estable, bastante estable. Cuando no aparece es porque o tenemos unos productos que son muy antiguos o efectivamente no se anexó al mix del proceso del MLPA. Tenemos los fragmentos Q, que estos fragmentos me permiten conocer si la cantidad de ADN fue la adecuada para este estudio. Entonces, siempre todos los kits de MLPA van a tener estos 4 fragmentos Q. Si yo tengo mucho ADN, lo que va a ocurrir con estos fragmentos Q es que van a tender a irse a 0. Eso es lo normal. Si yo tengo poco ADN, ocurre como ustedes pueden ver en esta gráfica. Los fragmentos Q van a ser mucho más elevados y cuando no tengo una concentración de ADN, porque no la puse, porque ocurrió evaporación durante el proceso, estos fragmentos Q van a tender a estar solos y elevados sin poderse ver el resto de los picos. ¿Cuánto es el porcentaje realmente para decir que está óptima la cantidad? Los fragmentos Q deben estar disminuidos en un menos del 33% del fragmento estándar, que es el que ven acá. Entonces, esta sería una muestra óptima para una calidad, con una cantidad, adecuada de ADN. Y aquí tenemos escasa cantidad de ADN y por tanto estos 4 fragmentos Q están muchísimo más elevados de lo que esperábamos comparado con la sonda o el fragmento estándar. Existen también los fragmentos D, cada uno de ellos son 2 en todos los kits de MLPA y están al lado y lado del fragmento estándar. Estos fragmentos D principalmente lo que me van a medir es determina si la denaturalización del ADN fue completa. En estos casos, entonces, encontramos que lo normal es que estos fragmentos Q se encuentren un poco más elevados o más o menos al mismo nivel del fragmento estándar, pero cuando tenemos una denaturalización incompleta, ya sea porque tenemos contaminantes en la muestra o porque hubo de pronto también depurinización o hay dímeros de los primers o se generan otro tipo de alteraciones en ese proceso, ellos se van a ver cómo se ve en esta gráfica bastante disminuidos.
¿Cuál es lo normal para determinar como normalidad de esos fragmentos? Idealmente, esos fragmentos tienen una característica muy importante y es que ellos se unen a secuencias del ADN que son las islas de CPG. Las islas de CPG son ricas en citosina y guanina y esta región es la que se denaturaliza más difícilmente en el ADN. Si ambos fragmentos están debajo del 50% de la altura de la sonda estándar, la denaturalización fue incompleta, como se ve en esta gráfica. Tenemos los fragmentos X y fragmento Y. Realmente estos fragmentos son para identificar si efectivamente estamos ante una muestra de una mujer o ante una muestra de un varón. Entonces, esta sondita o esta imagen acá como vemos es una muestra de una mujer normal y la muestra de un varón normal. Esto permite también identificar a veces que no hayan cambios de muestra, que yo esté analizando una mujer y de pronto me aparezca una X. Entonces lo que se debe pensar es que de pronto hubo algún cambio en las muestras y se debe verificar nuevamente ese proceso. Entonces, ¿cómo resuelvo todos esos posibles problemas que pueden ocurrir en el MLPA? Esta tabla la traigo. También ustedes pueden encontrar bastante información en el sitio de la página de MRC Holland. Aquí ustedes encuentran entonces, cuando no es visible el pico del marcador de tamaño, ¿cuál pudo haber sido la causa? Que el marcador del tamaño no se añade a la mezcla de inyección, que era lo que hablábamos previamente, o el marcador estándar. ¿Listo? ¿Qué es lo que recomiendan en estos casos? Recargar nuevamente los productos de la PCR y repetir la electroforesis capilar. También puede ocurrir que no es visible la fluorescencia de los amplicones o de los productos de amplificación. Hay varias causas, entre ellas que el producto de PCR no fue agregado a la mezcla, que los primers o cebadores no se añadieron a la mezcla o que se añadieron primers con unas fluorescencias incompletas, mezcla de kits. En el primer caso, entonces, nuevamente indican recargar los productos de PCR, ya en los otros dos casos indican repetir el MLPA. Cuando hay un tamaño anormal del patrón de picos. Entonces ustedes pueden ver acá que los picos no vienen diferenciados como los picos de calidad y posteriormente los picos de las ondas de la muestra que yo quiero. Entonces puede verse en estos casos que faltan picos. Ahí usualmente la causa es porque el tiempo de corrida fue muy corto y pues la acción para corregir esto, aumentar ese tiempo. Que se encuentren picos extra. Esto ocurre principalmente porque puede generarse burbujas de aire o de polvo en la matriz capilar y la indicación es limpiar la matriz y la ampliación de picos donde principalmente esto se genera por sustancias o productos que son viejos del kit. Entonces la indicación es cambiar las sustancias. Realmente las personas que trabajan bastante con MLPA siempre sugieren que se haga limpieza de la matriz correctamente, que uno esté pendiente, que los productos no estén para vencerse o no estén vencidos que se van a utilizar y limpiar siempre la matriz del equipo para evitar como todo esto porque realmente es muy sensible. Ya, también puede ocurrir que los picos de la sonda no regresan a la línea de base de la electroforesis, como se ve por aquí. Entonces eso puede ocurrir por exceso de producto de PCR. Hay que usar menos y hay que diluirlo. Esta dilución del AGN o de productos de PCR no se debe hacer con agua destilada. Listo. Siempre intentar hacerlo con el buffer, porque si no vamos a tener también alteraciones, no van a salir bien las muestras. Otra de las causas que puede generar esto es que el voltaje y el tiempo de inyección haya sido demasiado altos, entonces hay que disminuirlos. Y otro problema que se puede encontrar es que la pendiente de la señal
sea visible, pero no en el estándar del tamaño. Entonces, como acá que se ve que se van disminuyendo. Las posibles causas de esto es que haya una evaporación durante la hibridación, una evaporación durante la ligación o que se encuentren contaminantes que estén afectando la polimerasa. En los primeros dos casos, la acción es revisar los instrumentos utilizados en el proceso, cerrar los tubos adecuadamente y además se indica reducir el tiempo de manipulación de esas muestras con el fin de evitar esa evaporación. Y en esta última se sugiere diluir la muestra, como les comentaba, con el buffer del kit. Y ya por último, cuando encuentro sondas de MLPA por encima del rango óptimo, que se me salen como del rango de visibilidad, entonces es principalmente porque hay demasiado producto de PCR inyectado. Hay que disminuir también el tiempo de la inyección o el voltaje. Hay que usar menos producto de PCR y aquí se recomienda que máximo se use el 10% del producto del volumen total de la mezcla de inyección y diluir el producto, acá es producto de la PCR, aquí sí se puede con agua ultra pura. Ocasionalmente también se ven unos picos que se encuentran al comienzo en esta región bastante elevados y eso puede ser por generación de dímeros de los primers. Como les decía previamente, a partir de la técnica clásica se han generado unas variantes de esa técnica del MLPA. Entre esas entonces encontramos el MS-MLPA que permite detectar alteraciones epigenéticas, cambios en el patrón de metilación del ADN de genes concretos o regiones específicas. Y también encontramos el RT-MLPA, que es el LPA transcriptasa reversa. Este permite cuantificar la cantidad de ARN mensajero sintetizados por genes específicos. Se va a iniciar entonces desde el ARN y este proceso se llama retrotranscripción y es un proceso previo para obtener el ADN complementario. Como ustedes pueden ver acá, realmente el primer paso en esta variante de la técnica del MLPA es simplemente o a grandes rasgos pasar el ARN mensajero a ADN codificante. Y posteriormente ya se pueden realizar los otros pasos que habíamos visto antes, la denaturalización e hibridación de las ondas, la ligación y la amplificación por PCR y posteriormente el análisis de esos resultados. Ya aquí en el MS-MLPA tenemos una variación un poco más compleja. Primero, en esta variante de la técnica vamos a utilizar una enzima de digestión que es específica o que es sensible a la metilación. ¿Qué implica esto? Que la enzima donde está metilado, ella no va a hacer digestión, no va a cortar esa parte. Pero donde no se encuentra metilado, va a ser una digestión completa de doble cadena, como se ve aquí. En esta técnica hacen ambas cosas. Hacen la técnica normal, porque en estos casos miro siempre de lesiones duplicaciones y paralelamente estoy haciendo la técnica de MS-MLPA. Entonces separo esa muestra en dos. Una de las muestras va a seguir la técnica convencional que habíamos visto y la otra parte de la muestra va a seguir esta técnica de metilación. Aquí ocurre entonces en el primer paso la denaturalización e hibridación de las ondas, seguidas por la ligación. Realmente ocurre la ligación de ambos oligonucleótidos de la sonda MLPA. Y posteriormente hay una digestión con esta enzima que es sensible a metilación. Es aquí, como ustedes pueden ver, no ocurrió la digestión y aquí ocurrió la digestión. Cuando ocurre esta digestión es como si hubiera alterado esta ligación y por tanto estos fragmentos no se van a amplificar. Contrario a lo que ocurre con estos fragmentos metilados que se pueden amplificar como veíamos en la técnica clásica o convencional.
Una vez se amplifican, entonces, como ya habíamos visto, pueden ser identificados, se puede añadir entonces el fluorocromo y pueden ser identificados y separados por tamaño y por señal en la electroforesis. Hablábamos que una de las aplicaciones es principalmente para unos síndromes específicos. Tenemos el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Ambas condiciones que pueden ser pueden tener causas epigenéticas. El síndrome de Prader-Willi entonces está caracterizado por disfunción hipotálamo hipoficiaria, una hipotonía grave, una hiperfagia y dificultades del aprendizaje junto con trastornos de conducta y problemas psiquiátricos graves. Y se comprometen los genes que se van a expresar en el alelo paterno en esta región específica. El síndrome de Angelman es una enfermedad neurogenética, está caracterizada principalmente por déficit intelectual profunda y unos rasgos bastante llamativos faciales, que son un poco más toscos y son pacientes que les gusta mucho jugar con el agua, jugar con su reflejo y pueden tener una epilepsia asociada. Aquí en este síndrome, entonces, ¿qué compromiso tenemos? Compromiso de los genes que se expresan también en la misma región, pero en el alelo materno. Aquí hablamos entonces del fenómeno conocido como impronta genómica o génica, que es que un gen se va a expresar dependiendo del sexo del progenitor que lo haya transmitido. Y en algunos casos estos genes impresos se expresan cuando se heredan de la madre y otros se van a expresar cuando se heredan del padre. Aquí realmente la alteración no se encuentra en la secuencia, sino en el proceso epigenético o de metilación. Los grupos metilo entonces van a crear unos cambios en esa configuración local de la cromatina. Entonces lo que uno realmente ve es que la cromatina se condensa un poco más y eso hace que los genes sean inaccesibles y por tanto no tengan una transcripción activa, y allí es cuando se generan estas condiciones. Y deben tener en cuenta que estas condiciones también se han asociado a algunos procesos, pero hasta ahora es una teoría, todavía no se han relacionado completamente, pero se asocian algunos procesos de terapias in vitro. ¿Por qué? Porque en cada ciclo reproductivo yo borro toda mi información genética previa para volverme a activar y volver a aprender como esos puntos de metilación. Cuando se hacen terapias in vitro, a veces lo que se dice en la teoría es que puede ser que estemos alterando estos procesos de metilación. Entonces, esta gráfica se ve un poco borrosa, pero acá ustedes ven que aquí es como si hubiéramos dividido las dos muestras. Esta es la muestra donde quieren ver solo de lesiones, duplicaciones, donde se hizo la técnica de MLPA convencional, y acá entonces se cercioran que no hubo una delesión en esta región que se está estudiando. Pero en esta otra parte de la muestra, donde se utilizó MS-MLPA, se encuentra entonces, si ustedes se dan cuenta, como les decía, estas líneas rojas y azules no siempre son rectas como se ven aquí, y estos son los ejemplos, porque ellos lo que van a hacer es que van a ir, son un rango que se genera a partir del promedio de estas muestras centrales, que son los puntos negros de este ratio. Y en esta región donde ven el rectángulo, ven que acá está el intervalo de confianza vacío, sin los puntos centrales, y estas señales se encuentran hacia arriba, hacia el 1, o sea, están hipermetiladas. Esta es una región de hipermetilación. Aquí por este lado ustedes ven unas ondas rojas que están realmente hacia cero, y esto es parte de la calidad del MS-MLPA, porque estas ondas rojas son el control de restricción. Siempre lo deberían encontrar aquí en este valor, o sea, en cero, para determinar que efectivamente se está haciendo la restricción adecuada. Aquí se ve un poco mejor. Entonces, hablando de Prader-Willi y de Angelman,
Como les comentaba, entonces aquí muestran en este esquema la referencia normal, sin deleciones y sin alteraciones en la metilación. Aquí tenemos entonces cuando ocurre un síndrome de Prader-Willi por una deleción en el alelo paterno, vamos a encontrar entonces que las ondas están fuera de los intervalos de confianza, que son estos cuadritos azules, y hacia 0.5, ¿cierto? Esta es una deleción en heterocigosis, porque acá recuerden que se supone tenemos los dos alelos, donde estamos aquí en la parte central. Entonces tenemos esta lesión de toda la región. Pero si este síndrome, bueno, tenemos la lesión en toda la región y además de eso, pues voy a ver como si hubiese una hipermetilación. Sin embargo, ya reconociendo la lesión, sé que este es el causal. Y esto es como me está leyendo las ondas de restricción esta región metilada. Ahora, y necesito ambas para poder dar como ese resultado, esa interpretación adecuada de la causa de ese síndrome. Ahora, cuando tengo un síndrome de Prader-Willi por defectos del imprinting o defectos en la alteración en la metilación, lo que voy a encontrar no voy a encontrar de lesiones, como en esta región, pero aquí encuentro, perdón. Pero aquí encuentro una región que efectivamente está hipermetilada. ¿Listo? Y cuando yo tengo esta alteración, entonces estoy hablando de síndrome de Prader-Willi, porque principalmente comprometí el alelo paterno. Ahora, cuando tengo un síndrome de Angelman por delesión del alelo materno, voy a encontrar, igual que en el ejemplo anterior en Prader-Willi, la delesión y puedo encontrar la hipometilación de esa región. Y cuando es por imprinting o por disomía uniparental, donde está afectado el alelo materno, acá como ustedes ven, lo que encuentro es que no voy a encontrar de lesiones, pero sí voy a identificar solo la hipometilación de esa zona. ¿Cuáles son en este punto entonces las ventajas y limitaciones que tenemos con el MLPA? Requiere cantidades de 50 nanogramos a 100 nanogramos mililitro. Estos son concentraciones, realmente son concentraciones un poco más bajas que las que se requieren en otras técnicas moleculares. Facilita la amplificación y detección de múltiples objetivos con un solo par de primers. No me va a amplificar el ADN diana, sino solo las ondas del MLPA. Es más rápida y económica realmente cuando uno hace las cuentas de tiempo, el tiempo más prolongado en el cual dura el proceso son las 16 horas o durante la noche y realmente un MLPA puede salir en proceso y con análisis en 2-3 días. Y esto también hace que sea más económica y puede diferenciar secuencias que difieren de un solo nucleótido, principalmente para recordar lo de gen y pseudogen. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que los resultados dependen entonces de la calidad de la muestra que se analiza y se puede afectar por múltiples cosas esa calidad. Puede ser por el tipo de muestra, por el método de extracción, por el procedimiento como tal, errores en el proceso o por etapas preanalíticas. Y cambios en la secuencia de ADN, donde se hunde la sonda de MLPA, puede modificar el resultado y eso generar de pronto un poquito de problemas en la interpretación, como veíamos en el caso de Duchenne. La no localización exacta en el sitio de ligación de la sonda, entonces va a provocar esa disminución de la hibridación y esa interpretación como una falsa deleción. Y siempre les vuelvo a recalcar acá, cuidado con las deleciones de una sola sonda o duplicaciones de una sola sonda o de un solo exón. La denaturalización inadecuada, como lo veíamos en las sondas en la parte de calidad, esta denaturalización inadecuada de la muestra de ADN, entonces se va a asociar también con falsas deleciones. Si yo no denaturalizo bien el ADN, no lo separo bien,
no puede haber una hibridación adecuada de los oligonucleótidos y cuando no hibrido vuelve y se genera la misma cadena de error hasta que se genera una falsa de lesión, hasta que lo interpreta como una falsa de lesión. Y tengan en cuenta que el MLPA no detecta deleciones o duplicaciones fuera de la región donde se unen las ondas o fuera de los kits que ustedes tienen a la mano. Y tampoco les va a identificar los reordenamientos genómicos balanceados, como las translocaciones o inversiones. También tiene alguna dificultad para detectar mosaicismos, pero en esto se ha venido trabajando al día de hoy. Unos casos prácticos cortos. Este es el primer caso. Un paciente masculino de 5 meses con una hipotonía generalizada congénita, al examen físico con un fenotipo que es similar al de los padres, no tiene sostén cefálico, pero fija la mirada y sigue objetos. Tiene arreflexia simétrica en miembros inferiores y superiores, potenciales visuales y auditivos fueron normales. Y ante esta sospecha, el médico tratante sospecha AME y solicita un MLPA. Este es el electroferograma de ese paciente. Ustedes van a ver acá que tenemos unos picos muy bajos. Tiene una calidad adecuada. Si ustedes notan, esta es la sonda estándar. Acá tenemos las ondas D, estas son las ondas Q. Y las ondas, perdón, X y Y, o los fragmentos X y Y. Y aquí entonces tenemos representado el resultado en el RadioShaft o en la gráfica normalizada del Cofalizer. ¿Qué encontramos entonces? Que tenemos acá las deleciones, ¿cierto? Acá acuérdense que en AME lo que miramos principalmente son los exones específicos de los dos genes, SMN1 y SMN2. Entonces, tenemos deleción en homocigosis del exón 7 y el exón 8 y tenemos 3 copias de SMN2 del exón 7 y el exón 8. ¿Listo? Recordar que si estuvieran acá serían 2 copias, está aquí elevado, son 3, y si estuvieran 2 serían 4. El resto de lo que ustedes ven acá son sondas de referencia que se hibridaron en otras secuencias objetivo que no eran las que determinan el diagnóstico de la condición. Cuando se publica este resultado, siempre se debe indicar cuántas sondas de SMN2 tiene el paciente, porque esto también va a permitir base del tratamiento del afectado. Y una paciente, el caso número 2, es una paciente femenina de 40 años de edad que tiene un diagnóstico de carcinoma in situ de mama con un antecedente familiar de la mamá, quien falleció a los 54 años por cáncer de ovario, una tía fallecida por cáncer de mama bilateral a los 52 años. La paciente cuenta con un panel por NGS para cáncer hereditario donde contenía BRCA1 con un resultado negativo. Pero ante la alta sospecha de un cáncer hereditario por BRCA1, el médico tratante decide solicitar un MLPA para BRCA1. Entonces, lo mismo, el electroferograma que ustedes pueden ver acá, acá se ve francamente una sonda, dos ondas, 2 picos que se ven disminuidos con respecto a los demás. Ven acá entonces los fragmentos Q, fragmentos D, fragmento X y este es el fragmento estándar. Y aquí ya en el RadioShaft o en la gráfica normalizada del Cofalizer, ustedes ven que estas sondas se encuentran no solo abajo de la línea roja, como les decía, esto no les va a servir de marcador para definir realmente si es una lesión, sino que se encuentran fuera de los intervalos de confianza de las muestras de referencia.
y por tanto estamos hablando de una deleción en heterocigosis, perdón. Muchas gracias. Estimados estudiantes, si tienen ustedes dudas, Henry, por favor, adelante. Muy buenas noches, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Me llamaba la atención en el tema de la normalización cuando uno ve las ondas en el límite superior. Si esta no ocupa el 25% y ocupa un 10 o un 15% de aumento, ¿también uno puede considerar esto como duplicación o no? O restar el 10% como una delección? No. Cuando se hace, no sé si te refieres de la normalización, permíteme un segundo, comparto nuevamente y tú me dices más o menos para tener más claridad en tu pregunta. Dame un momento. Cuando tú hablas de los porcentajes, el 25 al 50%, exacto. Entonces, Me hablas principalmente si estuviéramos acá. exactamente. Si yo tuviese aquí solo un incremento del 10 o del 20%, no más allá del 25%, podría O hablas considerar. de esta parte. O hablas de esta parte. Sí, de esta parte. Ajá. Que es donde uno puede ver, por ejemplo, el volumen de incremento, si es más del Ay, creo que 50, sí si se es le más del reseña. 75%. No sé si hablabas de la primera parte que mostré. Sí, a ver, mostrabas en una parte un porcentaje, ¿no? Para considerarlo positivo. Un 25 más o un 50 más ya te daba la idea de que esto era positivo. Mi pregunta era, si no alcanzaba ese 25%, si no alcanzábamos ese volumen, ¿también podemos considerarlo como positivo o no? Debe ser el 25 o más. Ok, ya sé en qué parte, de qué parte estás hablando. No, eso es algo relativo. Digamos que no debe ser el 25 exactamente o el 50 exactamente más o menos para considerarlo una duplicación o una deleción. Cuando tú ves la normalización de las ondas, a veces toda la curva se te va un poco más hacia abajo e incluso ahí es cuando vienen de pronto las dificultades para determinar si efectivamente estás ante una deleción. Entonces, aquí, en esta parte final, acá sí, no lo debes tomar entonces como esos valores relativos, es solo como para tener un acercamiento, pero no es tan rígido como el 25 o el 50% que se hablaba allí, sino es como para tener una idea. Porque si tú ves acá, estos puntos que son como lilas, están fuera de los intervalos de confianza, pero no se encuentran tan abajo digamos, no se encuentran 25% abajo para considerarlos una lesión. Pero a veces tú encuentras que esas regiones o de todas estos puntos se encuentran todos corridos hacia abajo y allí es cuando si alcanza a tocar acá el 0.5 no tienes la certeza si realmente es una lesión. Entonces, en esos casos no hay que ser tan rígidos, sino hay que mirar nuevamente la calidad, hay que determinar qué fue lo que ocurrió para que toda esa curva de pronto se haya alterado y como te digo, a veces pueden ir incluso a mirar el cuadro que les da por PDF el Cofalizer para asegurarse si realmente están ante una deleción o ante una duplicación y de cuánto. Entonces, eso es solo como un acercamiento, pero no tenerlo como unos valores rígidos. Ok, gracias. Y la otra pregunta era en relación a, por ejemplo, el Duchenne, que puedes tener también mutaciones puntuales. En estas mutaciones puntuales, entiendo, el MLPA será normal.
que son mutaciones en En, marco de lectura, ¿verdad? en mutaciones puntuales puedes tener mutaciones missense, y si el paciente tiene esa mutación, acuérdate que va a tener la señal que te va a indicar que el paciente efectivamente tiene esa mutación que estás buscando asociada con una condición específica. Cuando tenemos alteraciones del marco que me dan mutaciones puntuales por mutaciones puntuales, no, pequeñas de lesiones como pérdida de dos nucleótidos que te dan cambio en el marco de lectura, allí entonces no voy a tener la hibridación de esa sonda. No va a poder hibridar adecuadamente y no vas a tener la amplificación de la señal. Ya, 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 ya. Ok, gracias. Con gusto. Adelante, Paul. Gracias. Hola, buenas noches, gracias. Yo pues me perdí un poco respecto a las posibles elecciones o duplicaciones de sondas únicas o exones únicos. No sé si podría repetir nuevamente a qué se refiere y por qué es que tenemos que tener cuidado de eso. Claro que sí. Les voy a mostrar aquí cuando, vámonos aquí al proceso. Para que esta secuencia de hibridación de la sonda MLPA se hibride correctamente a la secuencia objetivo, tiene que ser completamente complementaria. Significa que no debe tener ningún error de su complementariedad o de su secuencia hacia dónde va. ¿Listo? Significa que si yo tengo CCCTA, tiene que unirse exactamente, complementariamente, esa secuencia de hibridación. Si tengo algún error en esa secuencia que yo conozco, que es CCTA, y de pronto ese paciente tiene una mutación y esa región a la cual se debería unir la sonda ya no es CCTA, sino es CGCTA, allí esa secuencia de hibridación no la va a reconocer como la secuencia objetivo, porque no es complementaria completamente. Cuando no la reconoce como la secuencia objetivo, no va a haber la hibridación adecuada y no se va a ligar. Acuérdense que cuando no se liga, no voy a amplificar. Y si no amplifico, la electroforesis es como si no estuviera viendo esa región. Es invisible para sus ojos, para su detector. Si es invisible para ese detector, ustedes van a ver como una falsa de lesión, pero completa de esa sonda. Si esa sonda iba dirigida para un gen específico, les va a mostrar deletado todo el gen. Ejemplo, si esa sonda iba dirigida para el estudio de un exón específico, les va a mostrar deletado ese exón, pero solo ese único exón. Ahí en esos casos es cuando tengo que sospechar si realmente es que está deletado en ese paciente el exón completo, que sería muy raro, o lo que ocurrió es que no se pudo hibridar adecuadamente la sonda de MLPA porque hay algún error puntual en la secuencia del paciente y que tenga realmente no una lesión del exón, sino una mutación missense que me esté generando la enfermedad. En eso hay que tener cuidado porque los medicamentos en genética vienen asociados al tipo de mutación que tiene el paciente. Ah, ok, muchas No gracias, ya sé me quedó claro. si quedó clara esa parte. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta que hacerle a la doctora? Yo por mi parte, doctora,
Por ejemplo, si yo tengo que elegir en un caso clínico entre un FISH, un cariotipo, un MPLA, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir si yo fuera yo no soy médica, yo soy química bióloga, pero qué pasos tengo que seguir para elegir el análisis correcto a sugerirle a realizarse al paciente? Henry, luego vas tú. Si tiene que elegir entre cualquiera de los tres, principalmente entonces mirar que no estemos pensando también en una translocación, porque no lo vamos a ver con el FISH ni con el MLPA. Si pienso en una cromosomopatía, en un paciente donde tiene muchos sistemas afectados, donde se encuentran muchos sistemas afectados y con malformaciones mayores, que son aquellas que comprometen tanto la función del sistema como estéticamente la formación del mismo sistema, ahí yo preferiría iniciar por un cariotipo. Si tengo un paciente que tiene sistemas afectados, pero que son todos, nosotros usualmente tratamos de reconocer qué genes de pronto afectan qué sistemas. Entonces, si tienen sistemas afectados de línea media, que de pronto ese es el que más se conoce como el 22q11, donde tengo alteración del timo, tengo alteración del corazón, tengo compromiso por labio paladar hendido o por insuficiencia velopalatina, entonces, en esos casos, yo preferiría el MLPA, porque el kit viene mucho más sobre el FISH, porque el kit viene mucho más completo y actualmente pues me toma todas las zonas de interés de esa región 22q11. Contrario al FISH, que solo me va a tomar una zona de interés muy pequeña, que es la A, que es como la clásica. Pero si es un 22q11 atípico o de lesiones de la región final de esa zona, el FISH no me lo alcanza a ver y esto es porque las ondas del FISH son más cortas o son más pequeñas y no puedo ponerle varias ondas de diferentes regiones tan fácilmente porque puedo hacer también dímeros de estas ondas. Entonces el MLPA también me ayuda con esa parte, dado que también me puede diferenciar por tamaños cada una de las ondas específicas. Muchas gracias, doctora. Henry. Perdón, voy a hacer una pregunta quizá un poco tonta, pero es importante aclarar esto. Es el hecho de que hablabas ahora de las ondas y hablabas del hecho de que cuando quieres secuenciar un gen y la sonda va con el tamaño completo del gen, lo que tienes ausente, si esto está anormal, es completamente el gen, ¿no? Y pensando en el Duchenne precisamente, en el MLPA que tiene 79 exones, tienes que poner 79 sondas para poder hibridar cada región o cómo lo diseñas. Esto me llamó la atención por el tamaño del gen. Claro, Duchenne tiene una buena cobertura con el kit del MLPA. Acuérdense que estos kits ya vienen diseñados. Si ustedes desean diseñar sondas nuevas, realmente como ellos tienen la patente, MRS Holland, entonces ustedes tienen que hablar con ellos para que les genere como las sondas y además pues se las vendan, ¿no? Entonces, pero eso es algo como adicional. En Duchenne se conoce que las zonas centrales de este gran gen son las que presentan, es donde más se encuentran las deleciones duplicaciones allí. Y la cobertura es bastante adecuada del kit. Las regiones ya distales pueden presentar alteraciones tipo missense, entonces realmente, aunque las ondas tienen cobertura en esa región porque sí se ha estudiado bastante, el kit viene principalmente para esas regiones centrales donde se ha descrito de lesiones duplicaciones asociadas con Duchenne. Ok, gracias. Aquí alguien en el chat responde, el doctor Rolando Viols, generalmente ya se conocen las ondas en donde se necesita evaluar el gen, que fue justo lo que la doctora aclaró hace un momento. Por favor, Delia, adelante. Gracias. Delia, ¿nos escuchas? ¿Tienes alguna duda?
Se desconectó, creo que tiene problemas de conexión. A ver si se logra conectar para... Ahí está, ya se está reconectando. Delia, ¿tienes alguna duda? ¿Cuál es, de dónde o de qué tejidos son las ideales para MLPA? Realmente lo que se maneja ahorita para MLPA somático son más tejidos tumorales. Entonces, para buscar aquellas mutaciones específicas que de pronto están asociadas a pronóstico o a tratamiento. Entonces, más que todo, tejidos tumorales sólidos. Doctora, y para la elección de estos tejidos tumorales sólidos, perdón si me le adelanté a alguien, pero usualmente para la mayoría de técnicas, pues cada uno tiene sus límites, uno puede, el patólogo generalmente revisa el tumor y se reconoce la celularidad del tumor. Obviamente para todos los análisis moleculares es importante la calidad de la muestra. Usted nos podría ampliar, perdón, un poquito más este tema. Sí, realmente las ondas de MLPA, o sea, las regiones que van a mirar la parte oncogenética, cuando ustedes ingresan a ver la lista, no es muy amplio todavía los kits que se tienen para esto, justamente por lo que tú acabas de decir, se necesitan tumores que tengan, de donde se pueda extraer una muestra o ADN que se pueda amplificar fácilmente, que se pueda obtener una buena cantidad, que se pueda denaturalizar y asimismo poder entonces generar todo el proceso donde se haga la incubación con las ondas de MLPA. Por eso es que creo que sigue siendo tan limitado. Cuando digamos, cáncer de pulmón, adenomas, estos todavía no tienen sondas de MLPA específicos porque además son tumores que tienen mucha variabilidad en el tipo de variantes que encontramos. Entonces, más bien son tumores bien conocidos que tienen mutaciones puntuales que ya son reconocidas para mal pronóstico o por progresión rápida o para tratamiento y que no tengan de pronto otras como diferentes mutaciones o que estén cambiando constantemente y que impidan realmente por estadio también hacer un diagnóstico adecuado de esa parte. Está ahorita en auge como la investigación de diferentes tumores para poder generar estos kits y estas sondas y poder determinar sobre todo el pronóstico, que es para lo que más se usa la identificación en tejido somático. Gracias, doctora. Solo para terminar el tema, y considero que posiblemente también suceda como es para NGS, el tipo de, cuando se utiliza tumor, lo más, o al menos cuando se usa NGS, lo más convencional y lo más recomendable es usar el tumor lo más fresco posible, ¿verdad? O sea, me refiero al tiempo de recolección, o sea, no sea un año, sino que sea meses, ¿verdad? Y obviamente la cantidad de celularidad que también influye, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Carlos, adelante. No, gracias, solo quería, ya me aclararon la duda, solo quería agradecer. Con gusto. Ok, está bien. Ahora Delia dice por chat, ¿qué datos le piden al médico para decidir sonda? ¿Qué signos clínicos? Gracias. Yo creo que ahí depende del plano de la patología, ¿verdad, doctora? Sí, entonces el médico debe conocer eh, primero lo que les comentaba, que no existen sondas para todas las patologías, que son sondas ya establecidas y creadas para patologías diferentes. ¿Qué datos se le piden al médico para decidir qué sonda? Realmente uno
durante su consulta no visualiza directamente las sondas, solo se asegura que existan esas sondas para las regiones, excepto que estés en la parte de oncología. Ahí sí tú revisas qué sonda necesitas más y esto es de acuerdo a lo que estés viendo en el paciente. Entonces, si quiero determinar de pronto para que sea BRCA1 y BRCA2, entonces voy a solicitar el MLPA con una sonda que me cubra no solo BRCA1, sino que me cubra BRCA2. Y así voy viendo como todas las sondas, igual que de pronto con una condición, enfermedad de Rett o síndrome de Rett, también tengo diferentes sondas, pero algunas me cubren unos genes específicos o una región específica de Rett atípico y otros kits me cubren o me permiten ver o hacer el diagnóstico de un Rett típico. Entonces realmente depende de lo que yo estoy viendo como médico genetista en la consulta o como médico especialista durante la consulta y que en mi búsqueda logre identificar, de acuerdo a lo que estoy viendo, qué regiones me cubren un kit específico que ya esté ofreciendo este laboratorio. Gracias, doctora. Carla, adelante. Delia, si tienes más dudas, nos escribes a ver si completamos tu consulta. Carla, adelante, por favor. Buenas noches, mucho gusto, doctora. Sí, quería consultarle en cuanto al caso que se expuso, ¿cuál fue la intención del médico, verdad? Ya sabía de la paciente que tenía cáncer y los antecedentes familiares. Refería ahí, ¿verdad? En el caso de que sí ya se le había hecho una secuenciación masiva, entonces, ¿con qué intención él pidió la MLPA? Y número 2, yo soy médico también y vaya, expongo dos casos en cuanto a tener ya el médico, vaya, yo como médico general pedí una MLPA de un paciente. Tengo dos opciones, sabiendo y no sabiendo, ¿verdad? Algo de genética. Entonces, ¿cuál sería mi proceder en el caso de que sí tengo noción en cuanto a los resultados que se me da, ¿verdad? Del MLPA y qué hacer, bueno, supongo que ya en el caso de que sí no sé nada, pues ir a alguien más que me pueda solventar, ¿verdad? Pero porque la intención, ¿verdad? Usted nos mencionaba acá que el MLPA, pues, es ayudarme con el pronóstico y con el tratamiento. Entonces, ¿qué hago en esos dos panoramas? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a tu primer pregunta, acuérdense que el NGS principalmente está indicado para detección de mutaciones puntuales y el MLPA indicado principalmente para lesiones duplicaciones. El médico realmente en este caso lo que ocurrió es que era una clínica tan clara, porque la clínica prima sobre todas las cosas, incluso sobre las pruebas moleculares para el diagnóstico. El médico tenía una clínica tan clara de que esa paciente tenía un cáncer hereditario por la edad de presentación, la progresión de la condición y la familia afectada, que él realmente no se quedó tranquilo solo con la secuencia, teniendo en cuenta que la secuencia, así tenga estudio de CNVs, no es lo mejor para determinar de lesiones duplicaciones. ¿Listo? Estos CNVs, incluso todavía tenemos problemas en el análisis de algunos CNVs por la secuencia. Esto es por la técnica, eso es por dificultades o problemas inherentes con la técnica. Estas identificaciones de CNV se hacen por medio de algoritmos y no todos los CNVs que se identifican se reconocen incluso como reales. A veces dentro del laboratorio hay que confirmar estas variantes de NGS más CNVs, hay que confirmar estas CNVs o estas de lesiones o duplicaciones con otras técnicas, dentro de ellas el MLPA. Entonces, ¿cuál era el objetivo del médico? Realmente identificar si la señora, o sea, asegurarse que esa persona, esa paciente, no tuviera un cáncer hereditario que le cambia todo el pronóstico a ella y a la familia por una secuenciación de próxima generación, un panel negativo, sino que quería identificar que si realmente existía una lesión
o duplicación que por la secuenciación de próxima generación no se pudo identificar o se pasó por alto porque no tenía la calidad adecuada para ser reportada. Con tu segunda pregunta, ¿qué tener en cuenta cuando tienes idea? Conocer si tú tienes idea realmente de ante qué estás. Como yo decía, si estás en un síndrome de Cri-du-Chat. Entonces tú dices, este chiquitín de pronto tiene características de Cri-du-Chat. Yo sé que la gran cantidad de niños, conocer las frecuencias de las mutaciones creo que sería lo principal. Gran cantidad de niños tienen alteraciones que puedo observar por de lesiones parciales. Entonces iría primero con un cariotipo y si eso sale negativo y aún así la clínica sigue primando, tú puedes decir, puede ser que no sea una de lesión parcial grandísima, sino que sea una de lesión de una región crítica de ese cromosoma. Entonces puedes ir y buscar, asegurarte que es el kit y pedirle dirigido entonces el kit para esa región específica, el MLPA. Cuando tú definitivamente no sabes, no sabes qué tiene el paciente, realmente el MLPA no te va a ser tan útil porque, como les comentaba, no es un estudio que tome sondas y para todo el genoma, sino que son sondas dirigidas para regiones específicas o genes específicos. Entonces, la idea sí es poder llevar al paciente hacia un grupo diagnóstico o hacia una sospecha diagnóstica muy clara para poder ya definir qué examen vas a hacer. Gracias, doctora. No sé si quedó claro, Carla. Henry tiene, ¿sí? ¿Sí quedó claro, Carla? Nos Sí, dices. muchas gracias. Ok. Y de ahí está Henry, que también levantó la mano. Adelante, entonces. Ok, vuelvo a preguntar, pero esto ya es más un caso clínico que me genera una duda importante, ¿no? Este es un paciente que tiene 5 años con un fenotipo de distrofia muscular. Le hacen un MLPA y reportan delección del SMN1. La clínica no es compatible con atrofia espinal, ¿ok? Y es una delección en homocigosis. Entiendo que ese es un error de técnica. No, yo no puedo evaluar ahora que nos dices, pero no, la clínica no es precisamente de esta elección. ¿Qué aporte podrías hacerme tú a este caso? ¿Cuál sería la razón de tener esa delección en homocigosis? O si esto realmente es un error técnico. Uy, ahí es complejo, sin ver al paciente. Tú me dices que la clínica es de distrofia muscular, pero en primera instancia me pregunto por qué le pidieron un kit para AME, para atrofia muscular espinal, que es bastante llamativo. Ahora, siempre en esta parte de AME es prioritario poder determinar que la calidad de la muestra fuera adecuada. No siempre salen tantas muestras para el estudio en los laboratorios y como les comentaba, hay que asegurarse o si no está segura como esa clínica de ese paciente, la idea es poder repetir lo antes posible ese estudio y además hacer un estudio adicional de lo que ustedes consideran ese paciente realmente puede tener, digamos una distrofia muscular de Duchenne. Acuérdense también, y esto sería extrañísimo, pero de 100 pacientes con condiciones genéticas a nivel mundial, hasta el 10% de pacientes puede tener 2 condiciones genéticas asociadas. Entonces es muy extraño, pero primero hay que ver la calidad, hay que repetir el examen y hay que asegurarse si ese resultado es real. Y de allí hay que mirar qué otro estudio adicional realmente les puede confirmar a ustedes una distrofia de otro tipo. Si es por Duchenne, entonces solicitar el kit, el MLPA para esta región, para este gen, perdón. Y si están pensando en otro tipo de distrofias de cintura miembro, más de tipo mutaciones puntuales, pues tratar de solicitar un panel por NGS si es la cuestión. Si ambos salen positivos, tendrían que mirar entonces si efectivamente el niño tiene 2 condiciones que se están superponiendo.
Ok, no, pues ya viene la consulta con el resultado, ¿no? Pero la clínica no es típica. Por eso me llama la atención de por qué tenemos que, y sobre todo, y esta parte creo que es muy importante, ¿no? Los hallazgos genéticos deben ir relacionados con la clínica, que es fundamental, porque si no, pues no llevamos con mucho sentido. Muchas gracias por tu aporte. Te agradezco mucho. No, no, es claro, Henry. Lo que yo sí te recomiendo es volver a mirar y asegurarte que lo que te estén reportando sea real, o sea, que no haya en el proceso preanalítico y en el proceso analítico no hubiese ocurrido algún error que hubiese comprometido esa muestra. Eso es lo principal. Gracias. Gracias, doctora. Ahorita está levantando la mano el doctor Rolando Viols, por favor, adelante. Buenas noches a todos y perdón el entrometerme aquí, doctora, y también al doctor Hugo Galvez. Solo por casualidad, doctor Hugo, ¿el resultado que ya llevaba el paciente era de MLPA o de qué tipo de prueba era el que llevaba? Sí, es un MLPA. La verdad es que vino el paciente con un MLPA positivo para SMN1 y la clínica pues no acompaña, ¿no? Entonces por eso me llama la atención. Yo no he podido revisar porque solo tengo el informe escrito, no tengo todo el reporte. Entonces, pues claro, estas cosas que pasan, ¿no? Que te reportan una cosa y que la clínica va con otra. Eso. Sí, de acuerdo, pero me queda duda del tipo de prueba que habían hecho, pero sí MLPA. Muy bien, Sí, sí. gracias, doctor. Creo que no hay más dudas, doctora. De verdad, estuvo súper interesante, muy bonito. Aprovechamos un montón. Yo también aprendí más. Le agradecemos muchísimo su presencia y disponibilidad, al igualmente también a Lorena y pues sobre todo a Mendelix que nos ayudó a llevar a cabo esta actividad. Esperamos contar con ustedes en próximas actividades y pues nada, la dejamos descansar y muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y espero de verdad que les haya aportado un poco. Por supuesto que sí. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar la sesión. Muchas Gracias, gracias. hasta Feliz luego. noche. Gracias, Muchas feliz gracias. noche. Buenas noches.